Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con Alfredo Zamudio, exdirector del Centro Nansen para la Paz y el Entendimiento y el Diálogo, por supuesto, quien ha desarrollado una amplia labor en todo el mundo en procesos de paz, de diálogo, y vamos a hablar con él de cómo construir cuando hay desacuerdos. Y luego conversaremos con Andrea Elliott, periodista norteamericana chilena, 2 veces ganadora del Premio Pulitzer, que está en Chile presentando su libro Niña Invisible. Parte entonces Influyentes. Alfredo, muy bienvenido al programa. Muchas gracias. El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Exactamente, para la Paz y el Diálogo, que es un centro, contémosle a las personas, un centro que se dedica, un centro internacional, justamente a fomentar, a ayudar, a colaborar en los procesos de paz y explicar qué es el diálogo, ¿no? Que es algo en que tú eres totalmente un experto y que has trabajado en Chile, en la Araucanía. Vamos a hablar de eso también. Pero quiero partir por el título de la conferencia que tú has dado en estos días en Chile, Alfredo, que fuiste invitado a inaugurar el año académico de la Universidad de Chile, con la rectora Rosa de Vez, con el presidente de la República, con todas las autoridades más importantes del país, y que el tema que tú trajiste fue cómo construir en el desacuerdo. Un tema muy relevante en Chile hoy día, pero también en todo el mundo, en un mundo muy polarizado. ¿Se ha hecho más difícil el trabajo que propone el Centro Nansen, que es construir diálogo en estos momentos de la historia? ¿Cuánto tiempo tienes para conversar eso? Mira, no es que se ha hecho más difícil, sino que las voces que dicen que estamos muy mal se escuchan mucho más, ¿sí? Entonces uno puede decir de que los fake news, que las burbujas, ¿no es cierto?, las cámaras de réplica y todo eso, son los que se escuchan más. Entonces uno tiene que pensar, ¿es realmente estamos tan mal o es que no estamos escuchando lo suficiente a quienes quieren algo diferente? Yo no tengo la respuesta, ¿sí? Pero nuestra experiencia a través de los encuentros Nansen, de los talleres y el trabajo con las 30 instituciones en Chile, más de 20 universidades, nos damos cuenta que cuando tú le das la oportunidad a las personas para que conversen, lo logran hacer. Sí, y ese es un muy buen punto del que vamos a conversar, Alfredo. Justamente el Centro Nansen empezó a hacer un trabajo bien intensivo en Chile desde el estallido social. Tú eres chileno, ariqueño, como te gusta siempre hacer mucho énfasis. ¿Cómo has visto los cambios en el país respecto de este tema, de la posibilidad de construir acuerdos y dialogar? Porque te ha tocado un periodo, justamente desde el estallido en adelante, en que ha habido bastante desacuerdo. Pensemos el estallido, que todavía es un tema que divide mucho en términos de que unas personas lo ven de una manera, otras personas lo ven de otra manera. Difícil encontrar puntos de acuerdo en el diagnóstico de lo que allí pasó. Y luego los procesos constitucionales, que fueron 2 procesos fallidos en que no fue posible llegar a acuerdo. Y ahora vemos también un cambio de signo de gobierno, del gobierno más a la izquierda que tuvimos desde el retorno a la democracia hacia el más a la derecha, con lo cual los puentes se ven más débiles aún. ¿Lo ves así tú en el Chile que te toca venir bastante seguido a ver? Yo no puedo darte un diagnóstico de dónde está Chile, ¿sí? Yo puedo decirte lo que hemos observado. Cuando el presidente Sebastián Piñera me invitó a su oficina a tomar un café, como el 25 de octubre del 2019, y me estira la mano y me dice, queremos que ustedes nos ayuden a dialogar y con el apoyo del gobierno de Noruega. Y empezamos esas conversaciones que eran no para hacer acuerdos, sino para lograr que grupos y personas de distintos signos políticos se escucharan, ¿sí? Cuando sacamos la ecuación del para, ¿sí? Porque todos dicen, no, pero tenemos que conversar para hacer un acuerdo. Cuando nosotros le sacamos esa presión, dijimos, les invitamos a que ustedes escuchen y conversen y vean de qué están hablando. Mira, yo no puedo decir muchos detalles de esas conversaciones, porque no es que fueron secretas o que hicieron acuerdos, sino que fueron cosas donde ellos lograron bajar desde donde mucho desencuentro fuerte y fácil y rápidamente vieron de que habían cosas como chilenas y chilenas que tenían que conversar y escucharse. Fueron encuentros y encontronazos. Y de ese entonces, gradualmente, hemos visto que cuando tú creas los espacios, sacas el apuro, la prisa, la premura del acuerdo, la gente dice,
mira, yo quiero contarte mi rabia, quiero expresarte cómo estoy, pero estoy dispuesto a tratar de entender cómo estás pensando tú. Lo hemos visto una y otra vez. Yo no me gustaría decir que el enemigo del diálogo es la falta de tiempo, pero no es un amigo del diálogo la falta de tiempo. Claro, cuando hay un acuerdo perentorio que tiene como plazos muy fijos. Alfredo, es interesante que recuerdes el origen de tu venida esta vez a Chile con el Centro Nansen a colaborar con el llamado del expresidente Piñera cuando era presidente. ¿Qué es lo que él tenía en mente que en ese momento tan crítico de Chile, tan complejo y tan complejo para su gobierno desde luego y para él, quería fomentar el diálogo? Mira, yo no puedo decirte qué plan tenía el presidente, pero qué pedido nos hizo. Sí. El pedido nos hizo es, ¿pueden ustedes crear un espacio para conversaciones privadas y discretas entre personas que representan distintos sectores? Y nosotros hicimos consultas y dijimos, sí podemos. Y las personas dijeron, sí, estamos dispuestos, pero no queremos ir a la moneda, no queremos estar para la foto, no queremos ser utilizados para algo que no sabemos para dónde va. Y gradualmente se fue construyendo esa confianza. Ahora, eso que aprendimos ahí lo hemos visto muchas veces. Entonces tú dices, tenemos más desconfianza, hay más dificultades, etcétera, esa polarización que tú hablas. Yo tal vez soy optimista empedernido, ¿sí? Yo digo, no es que la polarización en sí sea un problema, sino es cómo no logramos hablar de lo que nos divide. Porque vamos a tener diferencias siempre, ¿sí? A algunos les gusta el Colo-Colo, a otros la Chile, y discúlpenme si yo no estoy nombrando todos los equipos de fútbol de Chile, pero no nos podemos poner de acuerdo en eso, pero tal vez sí en que el fútbol es un lindo deporte. Entonces, ¿qué es lo que Chile añora? ¿Qué es lo que necesita? No podemos confundir la diferencia política a la diferencia de opinión de los chilenos y chilenas. Son cosas muy diferentes. Sí. Alfredo, en tus talleres, que vamos a hablar además de no sé, ¿cuántas personas? 3.000 personas han pasado por los talleres que hiciste en la Araucanía, ¿no? Entre otros lugares, especialmente ahí. Pero antes de eso, tú haces una distinción, y el Centro Nansen lo hace entre escuchar para contestar y escuchar para entender. ¿Cómo podríamos explicarlo en simple? Porque evidentemente que el resultado de una conversación en un caso y en el otro es bien distinto. Sí, tú te das cuenta, ¿no es cierto?, cuando tú estás en una conversación en la casa y tú dices, tengo algo que contar o en una reunión y la gente está levantando la mano porque quiere interrumpirte, no quiere decirte algo, pero sucede que la gente cuando ya hace eso, un poco como deja de escuchar, ¿sí? Entonces nosotros decimos, mira, cuando tú creas un espacio de conversación auténtica, en un espacio seguro, emocionalmente seguro, tal vez la otra persona va a decir cosas desagradables, que no te gustan, o los dice con su voz, que tal vez no es la voz que te guste, está un poco fuerte, enojado, molesto. Hay que dejarlo ser, ¿sí? Hay que, capa por capa, y gradualmente uno va escuchando y tal vez logras llegar a ese punto donde dice, mira, eso no lo acepto, no me gusta, pero quisiera entenderlo un poco mejor. Entonces, el proceso de diálogo es tratar de escuchar capa por capa y llegar a ese momento donde dices, ¿por qué no hiciste otra cosa? ¿Por qué no tomaste otra decisión? Ese es el punto de inflexión, esa es la clave, ese es el núcleo, ¿sí? Pero llegar ahí no es fácil ni rápido. Si tú solamente te quedas en la rabia, en la primera fase de la media hora, y das un golpe en la mesa y te vas, no llegas a lo profundo. Y una y otra vez, en muchas situaciones de conflicto, incluso con grupos armados en otros países, hay que dar ese espacio, hay que crear esa conversación, de llegar hasta dónde. ¿Qué podríamos haber hecho distinto cuando todo se fue a las pailas? Alfredo, pasa que hay, cuando uno de las personas en las encuestas le preguntan por la importancia de los acuerdos y del diálogo, en general la respuesta es muy positiva. La gente espera acuerdos, eso se sostiene en distintas encuestas, espera diálogo, quisiera de la clase política que llegara a acuerdos, que dialogaran, pero a la hora de votar, votan más bien por figuras más estridentes, más polémicas, no votan
mayoritariamente, digo, estoy hablando en términos generales, por esas personas que se caracterizan por ser más dialogantes, que tienen amistad cívica, que practican lo que estás diciendo tú. ¿Cómo se puede cambiar la política o cambiar el estado de las cosas cuando va por un lado la mirada del diálogo como algo positivo, pero se vota por personas que no se caracterizan por dialogar para llegar a algún tipo de acuerdo? Porque también dialogar y nunca llegar a nada en común también es frustrante, ¿no? Ahí hay tres cosas por lo menos. Uno, por ejemplo, es qué es política, ¿sí? Y política en sencillo es ofrecer ideas, propuestas. La democracia es cómo tomas decisiones sobre esas propuestas. Entonces, si el mundo político que ofrece ideas no ofrece lo suficientemente buenas ideas, no es culpa de la democracia, ¿sí? Entonces, si tenemos un mundo que es un Chile que es democrático, que mucha gente que se siente al margen de quienes están proponiendo ideas, tenemos nosotros, como tú y yo, que no somos líderes políticos, tenemos una obligación ética y una oportunidad de decirle al mundo político, véngase para acá, nosotros tenemos algo que decir. Nosotros no es solamente que cada 4 años elegimos un mundo político y el resto nosotros no olvidamos. Necesitamos una conversación permanente y el mundo político debe tener una conversación permanente, especialmente cuando hay tanta sensación de desesperanza. Entonces, un buen líder político es quien le presta atención al pueblo que representa constantemente. Vamos al trabajo que ha hecho el Centro Nansen en la Araucanía. Son varias universidades, ¿no?, con diálogos con la sociedad civil, con las comunidades mapuches, por supuesto, con académicos, con personas de todo tipo y de todas profesiones que están en la Araucanía. Llevan varios años trabajando ahí en talleres de diálogo. ¿Qué resultado han podido tener? Me imagino que no son resultados que uno podría tener una métrica tradicional, pero de todas maneras ustedes están monitoreando cuál es la situación, cómo es la situación, si se han logrado esos diálogos que eran tan complejos o que se pensaba que eran tan difíciles antes de que ustedes partieran haciendo este trabajo. Mira, la invitación de las 7 universidades de Araucanía y el obispo Vargas, que paz descanse, nos invitaron a nosotros. Después que ya se había conocido lo del trabajo de los encuentros Nansen, etcétera, nos invitaron a ver si podíamos ayudar para reparar relaciones entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones. Y nosotros dijimos, antes de responder tenemos que conversar un poquito con mucha gente. Y nos dimos cuenta de que había mucho diagnóstico en Araucanía, distintos documentos. Entonces yo me hice la pregunta, si se sabe por qué, o sea, si se sabe qué hay que hacer, ¿por qué no se ha hecho? Entonces eso me indicó, fue una luz roja, que no se trataba de conocimientos, se trataba de voluntad institucional y política. Entonces, crear una mesa de diálogo y todo eso para nosotros no estaban las condiciones para el diálogo. Y lo que hicimos con las universidades, les dijimos, lo que nosotros sugerimos es redevolvernos unos pueblos, como dicen en Chile, y crear talleres con 2 objetivos pedagógicos. Conocer herramientas para el diálogo y tener la práctica de dialogar. O sea, no estaba el horno, digamos, para hacer una mesa de acuerdos, así que terminaran con un acuerdo firmado. Yo no podría decir que en ese momento nosotros consideramos que no estaban las condiciones, ¿sí? Pero cuando empezamos a invitar, estábamos en la pandemia, ¿sí? E hicimos 7 talleres simultáneos en 7 lugares diferentes. Toda la logística con esas 7 universidades hicieron un trabajo maravilloso. Y con nuestro equipo, del Centro Nansen en Chile, más ayuda local, se fue invitando. Y tú piensas, cuando tú tiras una piedra en el agua y crea un anillo, ese anillo se fue expandiendo. Logramos hacer más de 80 talleres en Araucanía. ¿Qué medimos? ¿Sí? Vimos que en muchas situaciones, gente sentada así de frente decía, nunca pensé que iba a estar con alguien como tú. Y era gente totalmente opuesta, ¿sí? Entonces ese espacio, porque no tenían la presión de ponerse de acuerdo, solamente practicar el diálogo les resultó algo muy poderoso. Luego hemos hecho un estudio que esperamos publicarlo ahora en mayo. Nosotros terminamos como Centro Nansen en diciembre, pero seguimos colaborando. Y hay 4 cifras que son muy importantes en ese estudio.
94% de todas las personas que participaron en Araucanía, como en el resto de Chile, en estos talleres, 94% han usado alguna herramienta, cosa que es fenomenal. 92% le dice, sirvió, pude hacer algo. Pero 72% dijeron, encontramos que muchas instituciones y mi jefatura, mis jefes, no tenían tiempo. Y 61% se resisten al cambio. Entonces, es una herramienta útil, funciona, pero la gente no se da tiempo y no quiere cambiar. Claro. Necesita esas dos variables, digamos, para hacer cambios concretos. Entonces, porque si tú no tienes tiempo y tú no quieres cambiar, entonces hay que preguntarse, ¿por qué la gente tiene temor a cambiar? Porque no se trata de que tú y yo cambiemos solamente, sino que detrás tuyo, como grupo político, tal vez hay personas que no te permiten cambiar. Entonces, hay que también invitar a esas personas a la conversación. Sí. Agradezco que hayas mencionado las universidades del sur, porque también 16 universidades en Chile también se han sumado a esto. Entonces, en el sur, estas 7 universidades han creado ahora una cátedra de diálogo, independiente, muy bueno. Y el resto de las universidades con sociedad civil en el resto del país están en el proceso de crear un clúster de diálogo, una red colaborativa de diálogo. Entonces, si tú dices, ¿para qué sirvió nuestro trabajo? Esa métrica que te acabo de contar y esas 2 iniciativas, la Cátedra de Diálogo en Araucanía, que queda instalado allá, y esta red de instituciones en Chile que dicen, necesitamos seguir trabajando. Sí. Alfredo, es interesante los resultados que vas exhibiendo en términos de que las personas sienten que tienen nuevas herramientas, ¿no? Y que escucharon realmente a personas que piensan distinto. Pero ¿cómo se logra que esta vía, digamos, que es una vía que va en paralelo a otro tipo de medidas, como por ejemplo el despliegue militar en la macrozona sur, que existe y que de hecho han bajado los delitos y la violencia, pero porque claro, están desplegados militares allí, en algo que iba a ser transitorio, pero que ya cada vez es más difícil de sacarlo, ¿no? Porque está el temor legítimo de que entonces va a empezar de nuevo una violencia más fuerte. Pero ¿cómo legitimar que el camino de diálogo es un camino que al menos debe ir en paralelo en todos estos procesos, de manera de que haya un largo plazo, un horizonte en el cual las medidas que son, como por ejemplo tener, como decía, el despliegue militar, vaya pudiendo pensarse la posibilidad de que no estén, porque ya no hay esa necesidad de parar con militares la violencia? Me tiras a la piscina profunda inmediatamente, ¿no? Mira, yo no podría decirte qué pienso yo de esa medida que es política, legítima y todo eso, pero yo no puedo opinar sobre eso, ¿sí? Pero sí te puedo decir por qué es difícil. Y tiene que ver mucho con las memorias y las emociones de las personas en Araucanía. En los talleres que nosotros hemos tenido, hay gente que ha perdido su casa, que le han robado, que le han quemado sus animales y todo eso, un dolor reciente, ¿sí? Y hay gente del pueblo mapuche que trae memorias y emociones de cosas que pasaron hace 50, hace 100, hace 150 años. Entonces tienes la suma de cosas terribles que han pasado, pero que no hay lugar donde contarlo, donde conversar como pueblos que han sufrido cosas. Lo que vuelvo a decirte, nosotros cuando hemos hecho estos talleres se logran conocer, se logran escuchar, pero ¿quiénes son los grandes ausentes en estos encuentros? Es el mundo político. El mundo político no participa. ¿No les interesa el mundo político? No podría decirte, ¿sí? Ya, pero están ausentes. Yo creo de que han participado, por supuesto, líderes políticos, pero la falta de tiempo para el mundo político yo creo que es clave, ¿sí? Yo creo que es clave invitar al mundo político a conversaciones tranquilas, sosegadas, es decir, mira, esto es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué empezó? ¿Y cómo lo transformamos? Lo transformamos con fuerza, que es legítimo en un país, ¿sí? Si tú quieres hacer algo así, o lo transformamos escuchando atentamente qué es lo que estas personas que son víctimas de esa violencia necesitan y qué es lo que estas personas que necesitan, que sufrieron abusos y abandono,
durante mucho tiempo qué es lo que necesitan. Son conversaciones que tú no puedes decir, no voy a escuchar esto o no voy a escuchar esto. Es difícil, es complejo, se trata de heridas, ¿sí? Pero nosotros podemos decirte que cuando los pueblos logran esa conversación, suceden cosas y lo vemos en uno y otro lugar. En el momento actual en el mundo no es fácil. Eso mismo te iba a preguntar, en un momento en que en general lo que las personas demandan son soluciones de fuerza, no de diálogo, en general estoy hablando. Por eso que es una obligación ética. No puedes, mira, yo diría lo siguiente, no podemos dejar que la desconfianza de ellos defina nuestra humanidad, ¿sí? Porque nuestra humanidad se define por lo que creemos que es posible. Tú tienes que reconocer que hay desconfianza, abordarlo, pero entrar ahí y tratar de transformarlo. Y por eso que necesitamos en esta conversación al mundo político, porque el mundo político debe ver que la gran mayoría de los chilenos y chilenas quieren un cambio, quieren algo diferente. Y nosotros, yo creo profundamente que es así. Sí. Alfredo, se nos está acabando el tiempo, pero en digamos, en esta estadías distintas en Chile, haciendo estos talleres desde el estallido, te han tocado ya 3 presidentes distintos, ¿no? Te tocó el expresidente Piñera, expresidente Boric y ahora el presidente José Antonio Kast. ¿Qué relevas tú de esos encuentros que has tenido, de esas miradas que tienes sobre su liderazgo y sobre todo, qué le pedirías tú en este caso, al presidente de la República actual, a su gobierno y a todas las personas que tienen responsabilidad política, que como has contado de una manera muy diplomática, muy presentes no están en estos diálogos que tú haces o no de la manera permanente? ¿Qué te gustaría que ellos tuvieran en cuenta, tomando en consideración el trabajo que ha hecho el Centro Nansen en el mundo, en Chile, y tu propia experiencia humana como un chileno que ha vivido en Noruega, que ha hecho una carrera, que vivió una vida muy dura y difícil en Chile, que ha conocido el dolor de la violencia política y que estás aquí mirando a tu país y tratando de ayudarlo? Mira, un político tiene una obligación con la gente que lo elige, decir, mira, yo estoy haciendo un buen trabajo, te estoy representando. Eso está bien. Pero además, un líder político como Sebastián Piñera, como Gabriel Boric, como el presidente José Antonio Kast. Yo quiero decirles, es posible crear esperanza en Chile. Es posible ayudarnos en conjunto a levantar un poco la mirada. El mundo está muy complejo. Vienen cosas muy complejas a nivel global, a nivel regional. No podemos afrontar esos riesgos en forma separada. Necesitamos un país colaborativo. Todos los talentos de Chile, todos los esfuerzos de Chile. Y la gente dice, es que desconfiamos mucho, etc. Pero mira tú todos los días la cantidad de ejemplos que uno tiene, de ejemplos de gente que te desea bien, de confianza, de la gente que te prepara la comida, que te lleva a un lugar. Los chilenos y las chilenas nos portamos muy bien. Mira todo lo maravilloso que sucedió con la gente cuando tuvimos la pandemia. Salimos adelante con todas las dificultades, pero supimos en ese momento cómo comportarnos cívicamente. Yo, si tuviera la oportunidad nuevamente, porque conversé brevemente con el presidente Kast hace unos días, si tuviéramos una conversación con su gente, yo les diría, mira, no es fácil, pero es totalmente posible crear mejores conversaciones en Chile. Alfredo Zamudio, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Ustedes espérennos un momento, ya seguimos con más influyentes y viene la periodista Andrea Elliott. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, la muy destacada periodista Andrea Elliott,
doble ganadora del premio Pulitzer y que está en Chile para presentar su libro Niña Invisible. Justamente por este libro se ganó el premio Pulitzer y lo va a presentar en Chile, editado en español por Catalonia y su colección Un día en la vida. Muy bienvenida a Influyentes, Andrea. Muchas gracias, estoy tan feliz de estar aquí contigo. Bueno, Andrea es norteamericana, pero de madre chilena, así que habla un español muy bueno. Y vamos a poder conversar contigo, Andrea, de esta investigación que te dio tu segundo premio Pulitzer, algo que hay que explicar es totalmente excepcional, y que se trata de la vida de una niña justamente que vive en situación de pobreza y vulnerabilidad, a la cual seguiste durante 9 años en un ejercicio espectacular de periodismo inmersivo. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a esta niña, Dasani Coates, que se transformó en la protagonista de este libro? Bueno, he pasado mi carrera haciendo proyectos de largo plazo que requieren mucho reportaje profundo adentro de la vida, de las vidas de las personas. Yo le nombro inmersión, yo me considero una inmersionista, que es una palabra que yo inventé. Sí, pero explica muy bien lo que hace. Sí, y requiere pasar como mares de tiempo adentro de la vida de las personas. Pero lo que es como una ironía de esto es que esto, siendo como el proyecto más profundo que he hecho en mi vida, empezó en un lugar más bien distante. Empezó ni siquiera con un ser humano, más empezó con una cifra, que fue un número que yo vi en mi computador, que cada 5 niños, uno estaba en pobreza. Era la tasa más alta de pobreza de cualquier democracia avanzada en el mundo. Entonces, eso me dio como una pregunta, que es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en Estados Unidos tenemos este problema tan grave? ¿Y cómo puedo lograr mostrar este mundo? Y eso, muchos pasos después de eso, encontré a Dasani. Y vamos a hablar en detalle de cómo hiciste ese reporteo y, por supuesto, las claves que arroja este libro, que ha sido recomendado, digamos, elegido libro del año por el New York Times, por el Economist y recomendado por el expresidente Barack Obama, ni más ni menos como un libro fundamental para entender la historia de Estados Unidos y también la pobreza, ¿no? en su complejidad. Sí. Andrea, tú primero, antes de hacer el libro, publicaste esto en el New York Times en un reportaje muy largo, en 5 partes, sobre esta niña Dasani Coates, una niña viviendo en situación de pobreza, como dices tú, como el 20% de los niños en Estados Unidos. Y contrariamente a lo que la gente podría pensar, de que sería un artículo que a lo mejor no gatillaría tanto interés, fue lo más leído del diario, ¿no? Fue lo más leído del New York Times. ¿Fue una sorpresa para ti ese interés que lograste gatillar con tu reporteo? ¿Y piensas que ahí hay pistas de que a veces pensamos que en periodismo lo que interesa no es realmente tan así? Mira, primero que nada, yo considero un milagro cuando alguien lea todo lo que he escrito. Siempre me sorprende eso. O sea, nunca... y a veces voy a decir cosas en inglés porque mi castellano debe ser mejor, sí, pero no hay problema. Pero nunca espero eso. Siempre yo estoy luchando en mi trabajo para que el lector se quede en la página. Porque los lectores, la gente que lean, siempre están buscando una salida. No están ahí para quedar. Y entonces, yo la verdad es que este me sorprendió, claro que sí, porque no tanto como, sí, primero que nada fue un evento, realmente, todo el mundo estaba hablando de ese reportaje, que es un sueño, es un sueño. Claro, fue un fenómeno, como decimos acá, de lectoría del diario, ¿no? Y también fue la investigación más larga que el New York Times había publicado en su historia. Y eso es cierto, casi 30,000 palabras. Y al mismo tiempo adentro, lo que yo sentí es que yo
solamente había llegado a la superficie. Y eso indica mucho, ¿no es cierto? Porque hay tantos matices, tantos capos, tantos niveles que uno puede lograr. Entonces, yo seguí y años después, aquí estamos con este libro. Sí, y te dedicaste 9 años a sacar adelante este libro. Es un proyecto mayor que se vio coronado con el premio Pulitzer y este gran éxito. Andrea, parte de las múltiples gracias, podríamos decir en castellano, de tu libro, es que arroja una mirada bastante diferente de lo que se estila sobre la pobreza, porque es a través de la vida de Dasani y de su familia que Sí. tú vas reporteando que se ve cómo las políticas públicas, que a veces están en un nivel como muy abstracto, realmente impactan Sí. a la vida de las personas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, te impresionó, te preocupó de lo que descubriste ahí, justamente en estas políticas que todas, me imagino, estarán muy bien intencionadas, ¿no?, cuando se diseñan en la Claro. oficina, pero que verlo en su aplicación en la vida real es bien diferente? Primero que nada, siempre en opinión pública hay una tendencia de mirar a la gente pobre como culpable de sus propias circunstancias, Vulnerabilidad o pobreza. que no quieren trabajar o que son flojos o que tienen un daño y que la sociedad tiene que pagar por eso. Es mucho más fácil tomar esa posición que enfrentarse con las razones más profundas que explica eso. Pero podemos hablar mucho de la pobreza y cosas como homelessness, como decimos en Estados No, Unidos, la y persona aquí sin es casa. personas sin hogar. Pero eso se queda 10.000 arriba de la tierra, ese tipo de discusión, de teorías, de palabras, de fenómenos. Y eso nunca va a lograr a quedarse adentro de la corazón del lector como una persona, como un ser humano. Los reportajes que más admiro yo es lo que yo trato de hacer. Yo siempre soy, entonces miro bien y trato, y las cosas que yo encuentro que son libros, reportajes más poderosos, son una mezcla entre lo que sea amplio, que sea intelectual y lo que sea muy, muy personal. Es como encontrar una historia del país a través de una persona y el opuesto. Claro, claro. Entonces, yo lo que encontré con Dasani eran tantas sorpresas, tras sorpresa, tras sorpresa. Cada como cliché que existía sobre la gente pobre, yo vi el opuesto. Yo te doy un ejemplo, que la gente pobre no quieren trabajar, que quieren vivir con ayuda social, dependiendo en el gobierno. Si uno pase solamente una semana con una familia tan pobre como esta, lo que tú ves es que la gente pobre están siempre trabajando. Están trabajando día y noche. Y no solamente con sus manos, también en la mente. Pensando, ¿cómo voy a dar comida a cómo voy a quedar que hay luz? ¿Cómo voy a...? O sea, Claro, muchos proveer problemas lo que uno básico, está claro. tratando de resolver. Y el trabajo que hacen no presenta como trabajo típico y tradicional, obviamente que no. Puede ser más como si es like bartering, trueca. Claro, como Ya. un trueque. Trueque, exactamente. Yo voy a hacer esto y esta persona me hace eso. Pero siempre están trabajando. Están pagando con su tiempo. El tiempo es bien caro cuando uno es pobre. Uno espera en colas por 8 horas. Está tomando... Estar en una burocracia
del sistema de la gente pobre es un trabajo full time y nadie quiere ese trabajo. Entonces uno tiene que empezar a preguntar, entonces, ¿por qué? Otro de los temas, Andrea, como el que acabas de plantear, es que tú dices, para los niños pobres, ellos van a estar bien en la medida que sus padres estén bien. Y la política de separarlos de sus padres es una política terrible, que a ti te tocó presenciar en el caso de Dasani, que fue separada en un momento de sus padres porque no cumplían los requisitos para poder seguir estando con sus hijos y se fueron llevados por los servicios sociales. ¿Qué has seguido reflexionando sobre ese momento que yo sé que es uno de los más impactantes del libro y de tu vida? Eso fue uno de los días peores que he vivido. Yo llevaba 3 años observando a esta familia, siguiéndolos por todas partes. Y estaba ahí. Y es una cosa escuchar sobre ese tipo de separación y es otra cosa verlo. Y incluso no podía escribirlo por como 3 semanas. Como madre me impactó tanto y yo pedí permiso a los padres a escribir esa parte. Yo dije, ¿puedo escribir esto? Y ellos me dijeron, tienes que escribirlo para que la gente pueda ver. Porque sí, es un sistema muy injusto, eso es cierto, pero también para demostrar algo que los políticos nunca hablan, que es que la familia es su propio sistema, su propio programa que necesita inversión. Es un sistema muy, muy importante. Y esta es una cosa, estoy muy agradecida que preguntaste esto, porque cuando empecé con el New York Times y la serie, mi estrategia era solamente hablar de los niños, escribir de ella y sus hermanos, y casi nada de los adultos. Y eso fue muy en propósito, Claro, deliberado, porque en el público siempre echan la culpa a los adultos. Entonces, la verdad es que si hay adultos o no, uno tiene que enfrentarse con el hecho que hay ahora mismo, en este momento, 13 millones de niños en Estados Unidos que están creciendo en pobreza. Y es muy malo para el país tener un quinto del futuro workforce, gente que trabajan, que están creciendo sin los advantages. Claro, las ventajas. Ventajas Sí. de lo demás. Sí. Entonces, yo quería como no tener los adultos, solamente los niños, y enfocarme en los niños, y entender los niños para que podamos entrar a su mundo. Y lo que me di cuenta a través del libro, yo creo que el libro logra hacer lo que no podía hacer antes, por esta misma razón, es lo siguiente. Escribir de un niño es escribir de sus padres. Y no solamente eso, y es obvio si uno lo piensa, porque es un sistema. Claro. O sea, no se puede separar ella de su madre, pero no solamente eso, escribir de los padres es escribir de niños invisibles adentro de los padres. Entonces, yo creo que si hay un punto que quiero que todo el mundo recuerde es que somos todos niños, former niños. ¿Cómo Claro, se dice? antiguos niños. Antiguos niños Sí. viviendo adentro de Sí, los cuerpos. Sí, y claro, y que todo eso, esos padres de Dasani lo llevaban con ellos, también las huellas Sí. de su propia infancia vulnerable, ¿no? Claro. Pero que sin embargo, como dices tú, ella iba a estar tan bien como Sí. estuvieran esos padres. Ella solamente está tan bien como están los padres. Sí. Entonces, si quieren arreglar este problema por políticas, hay que tomar como un approach, Una aproximación una más aproximación integral. entero. Claro. Mirar a como un sistema y ayudar a todos juntos. Sí.
Y la pobreza infantil es un tema, por supuesto, también en Chile, donde las cifras muestran que la pobreza en Chile tiene rostro de niño y niña y de mujer. Claro. Así que muy importante tu libro para ese debate que tenemos en Chile sobre las personas que están viviendo en pobreza y, como dices tú, los niños. Andrea, quiero llevarte al tema del periodismo, porque este libro es un libro extraordinario, hecho, como dices tú, con inmersión, con gran reporteo, y que sale en un momento, bueno, salió en Estados Unidos hace unos años, salió ahora acá, en un momento en que el periodismo norteamericano, pero también mundial, enfrenta muchos desafíos. Tenemos el desafío económico, que lo enfrentan todos los medios de comunicación prácticamente en el mundo, el desafío tecnológico con toda la disrupción que ha causado y que sigue causando la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Y por último, en Estados Unidos está algo nuevo, ¿no? Que es esta presión política, esta amenaza a la independencia de los medios de comunicación por parte del gobierno y por el presidente mismo, Donald Trump, que ha demandado a medios de comunicación, ha amenazado periodistas. En fin, es una situación muy compleja y sin precedente en Estados Unidos, que tiene la libertad de prensa y de expresión en su constitución, ¿no? Como que era algo garantizado. Desde tu experiencia y tu prestigio, ¿cómo estás viendo este momento en Estados Unidos? Es un momento muy estresante. Es como vivir en una guerra con batallas en cada frente, en donde mires. Primero que nada, tenemos la realidad de IA, Claro. inteligencia artificial, que requiere flexibilidad y requiere ser abierto, porque hay aspectos de IA que son ayudables, Claro. pero hay mucho miedo. Y voy a hablar más de eso si quieres, pero ese es uno de los frentes, como dices. Segundo, la amenaza del autoritarismo, que es real. Nunca más, o sea, nunca hasta ahora hemos necesitado la prensa más que ahora. Nunca más que ahora. Es un tiempo muy importante y pivotal. ¿Cómo se dice pivotal? Claro, un momento pivotal, ¿no? Pivotal, un momento pivotal. Sí. Y bueno, Bueno, de hecho, el mismo New York Times fue demandado por Donald Trump. sí, en Tu septiembre. mismo diario. En septiembre, él demandó no solamente New York Times, Penguin Random House y 2 colegas mías, que son amigos míos, pidiendo $15 billones. Y mira, esta es la esperanza, es que la Corte rechazó eso. Bueno, él ahora está tratando por otra manera, pero sí, estamos también, vamos a hablar más de Trump, pero la tercera para mí frente, que es obvio, es que hay un ambiente creciendo que es como un ambiente de prensa alternativa, Ya. que deja el público confundido. Ya. Una prensa que no es la tradicional y que, No. que esparce, ¿qué? ¿Noticias falsas o qué? Noticias falsas o noticias, mira, Sesgadas. Sí. Sí. Entonces, hay muchas luchas pero para mí lo que sigue siendo la verdad es que el ser humano, y esto aplica no solamente al periodismo, pero a todo, el ser humano necesita cuentos, necesita conexión, necesita saber lo que está pasando en las vidas de otros seres humanos. Y eso no va a cambiar. Y yo no creo que hay una máquina que pueda hacer lo que yo hago. Entonces, cuando me pidan estudiantes de periodismo, ¿qué es lo que debo hacer yo para sobrevivir este momento? Yo pienso que es muy posible que cuando ellos tienen mi edad, cuando están en los años 50, van a estar trabajando por empresas que ellos mismos inventaron, ¿ok? Eso es cierto. Pero lo que tienen que hacer es preguntar, ¿lo que estoy haciendo ahora se puede hacer IA o Claro. no? ¿Lo puede hacer una inteligencia Si lo artificial puede, o no? bad idea. Yo no
yo no puedo encontrar algo que puede meterse en la vida por mucho tiempo y entender y tener contacto ser humano y mirar. Y esas cosas hay que proteger. Exactamente, el periodismo que tú haces no lo podría hacer una máquina. Sí. Andrea, tú eres media chilena, porque como decía tu mamá, es chilena. ¿Cómo has visto, siendo norteamericana chilena, lo que está pasando con los latinos en Estados Unidos, especialmente por la policía migratoria ICE, que hemos visto todas las imágenes, ¿no?, que toman a latinos, bueno, también de otra, también asiático, en fin, pero sospechando que son migrantes irregulares, los toman a la salida de las iglesias, en los colegios, esta policía que actúa con la cara tapada y los llevan a lugares de detención en que a veces la familia ni sabe dónde están o los trasladan a otros lugares. ¿Cómo lo estás viviendo siendo tú una latina? Mira, no solamente una latina, hija de madre chilena y sobrina de 2 tíos que fueron exiliados, ha sido surreal. Nunca voy a olvidar los primeros meses de esta administración, los videos que empezaron a salir de gente en plena luz, secuestrados por hombres con máscaras y adentro de autos que no tienen marcas. Yo dije, ¿este es mi país? Entonces, no solamente lo veo como latina o como ser humano, lo veo desde la perspectiva de las leyes y veo algo muy difícil para los Estados Unidos en el sentido que ICE en particular y la administración no está respetando, se llama debido proceso. Claro, el debido proceso. Y no hay, de nuevo, lo que podemos decir es que las cortes están empujando, está funcionando todavía el sistema más básico de la democracia de Estados Unidos. Pero sí, como periodista estamos todos muy atentos ahora. Sí. Se nos acaba el tiempo, Andrea, una Sí. última pregunta. El ganarte 2 premios Pulitzer, tener ese prestigio, ¿no?, y la trayectoria que tú tienes, ¿de alguna manera te protege frente a los ataques posibles contra la prensa que está haciendo el gobierno, a ti o quienes han ganado ese premio? ¿O estas amenazas a la prensa, la verdad es que no respetan ninguna trayectoria de ningún tipo? Yo siempre recuerdo que para la mayoría de la gente no significa nada. Incluso Dasani misma, cuando gané el Pulitzer, ella dijo, ¿qué es eso? Para ella, el Pulitzer fue Barack Obama. Claro. Barack Obama dijo este libro. Ella, ok. Entonces, uno tiene que ser humilde, ¿entiende? No es es una humildad basada en realidad. Lo que yo me siento tan afortunado, no puedo creer que pasó, y lo que siento es que tengo más responsabilidad que nunca de usar las puertas que abran con esto para seguir no solamente haciendo este trabajo, pero apoyándolo, enseñándolo, tratando de protegerlo. Sí. Y por último, Dasani, ¿cómo está hoy día? Y ahora ella es adulta, ¿no? Sí. ¿Y tú has seguido estando en contacto con ella? Mucho, sí. Ella está bien feliz. Es madre de un hijo que se llama Elegido, Chosen, que me encanta. Y ella está bien. Ella está siguiendo su propio camino, que es un camino que está basado por reglas que yo tengo mucho respeto por eso, porque valoriza mucho la familia y también el trabajo, pero no el sueño americano tradicional de vivir en los suburbios y ser rico. Y ella, claro que quiere tener éxito, pero el éxito, según ella, es un éxito como emocional tanto que material. Y eso, yo he aprendido más de ella que ella de mí.
No queda más que invitar entonces a nuestros auditores a comprar este libro, Niña Invisible de Andrea Elliott. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.